Hoy traemos una confesión que va a estremecer a más de uno, porque por primera vez, Óscar Alejandro hablará sin filtros de lo que vivió después de su liberación en Venezuela. Ya conoces la parte de su arresto, ya sabes cómo la dictadura lo apresó, pero lo que nadie sabe es qué ocurrió cuando salió de esas rejas. ¿Qué le hicieron? ¿Quiénes lo traicionaron? ¿Qué secretos cayó todo este tiempo? Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no solo incomoda al poder, también va a cambiar la forma en que entiendes lo que realmente pasó con Óscar Alejandro después de aquel infierno. Yo nunca pensé que algo así me podía pasar, pero en Caracas viví el episodio más complicado de mi vida. Imagínate, yo estaba grabando un video sobre la prostitución en la capital venezolana y de repente, por una sola frase, me señalaron como terrorista. Sí, así como lo oyes. En cuestión de horas me vi esposado, privado de mi libertad por la dictadura, y lo peor, con el miedo de quedarme meses o incluso años en esos calabozos. Me imaginé lo peor, pensé que no saldría de allí. Hasta los mismos choferes me decían, chamo, ¿quién eres tú? Tú tienes armado un peo. Y tenían razón, la noticia se había regado por todo el mundo, hasta la BBC de Londres la publicó. Ese momento marcó mi vida para siempre, y hoy voy a contarlo todo, qué pasó dentro, cómo logré salir y qué fue lo que ocurrió después de mi liberación en Venezuela. Porque hay cosas que nunca dije, y ha llegado el momento de confesarlas. Han pasado 7 años desde que subí mi primer video a YouTube. En ese entonces jamás imaginé que aquel experimento terminaría acumulando más de 300.000 vistas. Puede que hoy suene poco comparado con mis números actuales, pero para un desconocido que apenas estaba empezando, fue un impacto enorme. Yo ya intuía que había una fórmula para volverse viral, y con ese primer intento confirmé que estaba en lo correcto, funcionaba. Ahora, antes de que alguien me llamara YouTube, yo tenía otra vida. Soy comunicador social, me gradué en la Central de Venezuela, y como buen soñador, juraba que mi futuro estaba en la televisión. Mi escuela fue Venevisión, allí trabajé como asistente de producción, me formé, me curtí, y creí que desde ese lugar construiría mi carrera. Pero todos sabemos cómo terminó la historia en nuestro país, las puertas se cerraron y tuve que tomar la decisión más dura, renunciar y emigrar. En 2015 llegué a Miami con apenas $4.000, que no eran más que la suma de mi liquidación y la venta de mi viejo carro sin aire acondicionado. Yo pensaba que mis amigos en Univisión y Telemundo me iban a tender la mano, y sí, me ayudaron a pasar currículums, pero nada se concretó. Incluso me ofrecieron mudarme a mercados pequeños en Dallas, Utah o San Antonio para ser reportero, y me negué. Estaba convencido de que mi lugar era Miami, que si iba a cumplir mi sueño tenía que ser en grande, no en un pueblo olvidado. Esa terquedad me cerró muchas puertas. Mientras tanto, yo tenía que sobrevivir. Llegué a tener 4 trabajos al mismo tiempo. Repartía comida, era recreador de fiestas infantiles, trabajaba en una oficina de representación artística y, en los ratos libres, grababa para mi canal. No había colchón económico, el colchón me lo ganaba cada día. Y entre toda esa locura, un día YouTube me empezó a dar $2.000 al mes. Imagínate lo que eso significó para alguien que estaba pelando, trabajando de sol a sol. Y lo más increíble es que mientras todo esto pasaba, yo todavía soñaba con un lugar en la televisión. Yo decía, quiero el gordo y la flaca, quiero primer impacto, quiero estar en la pantalla grande. Pero sin darme cuenta, mi propio canal ya estaba superando en números a esas mismas cadenas que yo tanto perseguía. Hoy tengo más de 2.8 millones de suscriptores y videos que han cruzado los 14 millones de vistas. Y en medio de todo ese camino, viví episodios oscuros, como aquel en Caracas, cuando por grabar un tema delicado terminé privado de libertad por varias horas. Eso lo voy a contar más adelante, pero créanme, fue un antes y un después en mi vida. Porque si algo aprendí es que mientras yo insistía en tocar las puertas de la televisión, YouTube ya me había abierto las ventanas del mundo entero. Mira, para vivir tranquilo en Miami, pagando renta, carro, gasolina, comida y algún gustico, lo mínimo que necesitas son $3.500. Y yo lo sacaba, sí, pero a punta de 4 trabajos al mismo tiempo. Imagínate esa locura. Y aunque al principio me frustraba no entrar en la televisión ni en la radio, con el tiempo entendí que eso que parecía un fracaso se convirtió en mi mayor bendición. Porque mientras yo metía currículums por todos lados y no pasaba nada, en YouTube ya estaba encontrando un camino. Mi idea inicial era sencilla: hacer videos para mostrarle a la gente cómo emigrar a Estados Unidos, cómo vivir aquí sin perderse en el intento. Yo lo veía como una manera de mantenerme caliente, con la práctica,
para cuando por fin se abriera una puerta en la tele. Pero llegó un momento en el que dejé de insistir en currículums, porque YouTube empezó a darme resultados reales. Poco a poco fui dejando trabajos, primero las entregas de comida, después las fiestas infantiles, hasta que la pandemia terminó de quitarme el último empleo de oficina. Y aunque para millones de personas ese fue un golpe durísimo, para mí fue un punto de quiebre, me quedé con todo el tiempo del mundo para dedicarlo al canal. Ahí fue cuando uno de mis colegas me dijo, Oscar, esta es tu oportunidad. En 2019 YouTube me estaba pagando $2,000 al mes. Y él me lo puso claro, si con 4 videos al mes generas 2,000, haz 8 y te van a caer 4,000. Y así fue. De la noche a la mañana, YouTube comenzó a darme más dinero que todos mis trabajos juntos. Fue un efecto bola de nieve, más videos, más vistas, más ingresos. Y durante la pandemia explotó. La gente estaba encerrada, buscando contenido, y yo empecé a mostrar cómo se vivía la cuarentena en Miami, cómo eran los supermercados, los hospitales, cómo reabrían Disney y Universal, cómo era volar en la nueva normalidad. Cada video era un hit. La audiencia quería respuestas, y yo se las estaba dando. Lo curioso es que mientras yo soñaba con aparecer en televisión, con programas como El Gordo y la Flaca o Primer Impacto, YouTube ya me estaba dando audiencias que ninguna cadena hispana alcanzaba. Hoy lo veo y pienso, lo que empezó como un plan B, terminó siendo el verdadero plan A de mi vida. Mira, yo siempre he dicho que mucha gente subestima lo que hacemos los creadores de contenido. Hay quienes nos ven con cara de, ¿y este de qué vive? Y yo me río, porque si supieran cuánto realmente se gana aquí, otra sería la historia. Pero no me interesa que lo sepan, porque al final, el que entra a ver mi canal lo hace porque quiere, no porque lo obligan como en la televisión. La primera vez que entendí lo que estaba pasando con mi vida fue algo bien loco. Estaba en un supermercado, haciendo mercado como cualquier persona, cuando un trabajador de Walmart me pide una foto. Yo me quedé en shock. Ese fue un antes y un después para mí. Ahí entendí que había gente que me veía, que me seguía, pero lo más fuerte todavía estaba por venir. Porque si me preguntas cuándo realmente me di cuenta de cuánta gente me conocía, no fue por un video viral ni por un número en YouTube, fue el día que salí de los calabozos en Venezuela. Imagínate, después de haber pasado horas detenido por la policía política, llego a la casa de mi mamá todavía tratando de procesar lo que había pasado, y me dicen, Oscar, ¿tú viste que la BBC de Londres publicó tu noticia? Ese momento lo recuerdo con la piel erizada. Entro a YouTube, hago scroll en el home y todo, absolutamente todo, era gente hablando de mí. En Twitter era tendencia número 1 durante 2 días seguidos. Ahí entendí, sí, me conoce mucha gente, pero más que eso, entendí que había cruzado una línea peligrosa. Y todo comenzó con lo que parecía un video más de mi canal. Agosto de 2023, yo decido grabar una pieza mostrando cómo era la vida nocturna en Caracas. La idea era simple, caminar desde la Plaza Bolívar hasta Chacaíto y mostrar lo que muchos no se atreven a mostrar. Prostitución, inseguridad, la realidad cruda de la ciudad. El video duraba 45 minutos, pero hubo un comentario, de apenas unos segundos, que cambiaría mi vida. Frente a un edificio que la mayoría de los caraqueños ni registra, solté una frase, a modo de chiste, sin imaginar lo que eso significaba en el contexto político del país. Esa broma inocente terminó convirtiéndose en la excusa perfecta para que me acusaran de terrorista. Imagínate, un video entero sobre Caracas reducido a 5 segundos malinterpretados. Lo publiqué, pasó desapercibido. Ni un medio habló de eso, ni un comentario extraño. Nada. Para mí, era solo otro episodio de mi canal. Hasta que meses después regreso a Venezuela, invitado para la portada de una revista, con la ilusión de pasar el cumpleaños de mi mamá y conocer por fin el Salto Ángel. Estaba feliz. Pero en el aeropuerto de Maiquetía todo se derrumbó. Me presento a hacer el check-in como cualquier pasajero, y de repente me dicen, señor, quédese aquí un momento. En segundos, frente a mi mamá y a mi hermano, llegan los funcionarios del SIC, me muestran una hoja y me dicen, es usted. No hubo tiempo de nada. Me llevaron detenido ahí mismo. En ese instante, pensé lo peor. Cuando caes en las manos de la policía política venezolana, no sabes si serán horas, meses o años. Dentro del carro, hasta los propios choferes me miraban y me decían, chamo, tú tienes armado un peo. Ese fue el momento más oscuro de mi vida. Y aunque todo comenzó con un video cualquiera, ahí comprendí el verdadero poder y el riesgo de lo que significa ser creador de contenido en un país como Venezuela. Mira,
Lo más impactante de todo este episodio es que ni siquiera los funcionarios que me detuvieron sabían con claridad por qué estaba preso. Yo mismo, si te soy honesto, no podría explicarlo. La versión oficial fue que me acusaban de terrorismo por una frase en un video, una frase que había pasado totalmente desapercibida cuando lo publiqué. Fueron casi 48 horas de incertidumbre. Yo pensé lo peor, porque cuando caes en los calabozos de la policía política en Venezuela, puedes pasar meses, incluso años, sin que nadie sepa de ti. Te pueden trasladar al helicoide y simplemente quedas olvidado. Y esa idea me atormentaba. Al final, el juez que revisó mi caso concluyó que lo que yo había dicho en mi video no tenía absolutamente nada que ver con terrorismo, y me dejaron en libertad. Pero ahí queda la gran pregunta, ¿qué sentido tiene detener a alguien con un señalamiento tan grave, para soltarlo 2 días después como si nada? Yo creo firmemente que mi liberación se debió a la presión mediática internacional. Te cuento algo que nunca había dicho. Cuando me trasladaban de las oficinas del SIC al tribunal, los choferes me miraron y me dijeron, «Chamo, ¿quién eres tú? Tú tienes armado un peo». Yo no entendía nada, porque llevaba casi 2 días incomunicado. Y fue allí cuando entendí que afuera había un escándalo enorme. Pienso que el hecho de que periodistas, canales internacionales, influencers, comediantes, travel bloggers, todos se pronunciaran, jugó un papel decisivo. Y yo solo puedo sentir gratitud, porque estoy convencido de que sin ese apoyo, hoy estaría contando una historia muy distinta. Claro que pensé que mi destino podía ser otro. Durante esas primeras horas llegué a imaginarme procesado, preso por años. Después de haber vivido en Miami por 9 meses, pensé que terminaría encerrado en Venezuela 9 años. Era un cálculo mental que me aterraba. Y lo más duro de todo fue mi mamá. Ella estuvo allí, frente a mí, viendo cómo me esposaban, cómo me llevaban, y también estuvo cuando me liberaron. Fue la encargada de llevarme comida, porque en un calabozo no te dan nada. Ella se ocupó de que yo tuviera aunque fuera un desayuno y un almuerzo en medio de esa pesadilla. Lamentablemente, ese viaje que había planeado a Canaima quedó suspendido. Y sí, me da miedo regresar a Venezuela, totalmente. Yo tengo fe de que volveré, pero será cuando todos podamos hacerlo en libertad y en paz. Ahora, es verdad, cuando salí tuve que dar la cara. No podía quedarme callado después de tanta expectativa. Grabé un video para contar lo que había pasado y, obviamente, se hizo viral. Pero no es un video que yo hubiese querido que se hiciera viral. Es como cuando fallece un ser querido y recibes el cheque del seguro de vida. Claro, recibes un beneficio económico, pero jamás compensa la pérdida. En mi caso, lo que se me murió fue la posibilidad de regresar a Venezuela con tranquilidad. Y aunque ese video me generó ingresos, yo habría preferido nunca haberlo tenido que grabar. El video original de La Noche en Caracas sigue arriba, porque el mismo juez dictaminó que lo que yo dije no constituye terrorismo. Legalmente no hay delito. Y me preguntan a veces si creo que el juez me conocía de las redes, no lo sé, no podría asegurarlo. Pero de algo estoy seguro, mi historia fue una advertencia de lo frágil que puede ser la libertad de expresión en Venezuela. Mira, lo que voy a contar parece sacado de una película, pero me pasó a mí en carne propia. Imagínate, yo detenido, esposado, con la cabeza llena de miedo, y de repente, el funcionario que me iba a procesar me mira y me suelta, «Óscar Alejandro, chamo, ¿qué haces tú aquí?» Te juro que me quedé frío. Estábamos en Maripérez, en el sitio donde te toman las huellas y la foto policial, esa que queda archivada como si fueras un criminal. Yo estaba preparado para el peor momento de mi vida, y aquel hombre, en lugar de verme como un sospechoso, me reconoció como si fuera un seguidor. Incluso, y no me lo vas a creer, después de ponerme las huellas, me pidió una foto. Yo le respondí, «Hermano, ¿tú de verdad crees que este es el momento? Estoy preso, acusado de terrorismo». Él se rió nervioso y me dijo, «Tranqui, pana, yo sé que esto es una locura». Y sí, era una locura total. Pero lo más surrealista no termina ahí. Horas después, cuando me trasladan al Palacio de Justicia, otro funcionario me mira, se me acerca y me dice, «Chamo, ¿qué hiciste tú para estar aquí?» Y ahí entendí que mi caso estaba explotando por todas partes. Había guardias, jueces, gente en los pasillos que ya sabía quién era yo. Incluso hay una foto mía que alguien tomó en esos pasillos, esposado, con mi franela del Inter Miami, y la cara como diciendo, ¿qué rayos está pasando? Te soy sincero, en ese momento ya me habían dicho que lo más probable era que todo terminara bien, pero igual la angustia era enorme. Porque cuando tú estás frente a un juez en Venezuela,
nunca sabes qué va a pasar. Puedes salir libre, o puedes desaparecer en un calabozo por años. Y es que eso es lo que nadie entiende. Yo no estaba viviendo un episodio cualquiera, estaba en un capítulo que pudo cambiar mi vida para siempre. Y todo por una frase en un video que, en condiciones normales, no le hubiera importado a nadie. Hoy lo recuerdo y pienso, ¿cómo es posible que un creador de contenido termine en esta situación? Pero la verdad es que las redes sociales tienen un poder tan grande que incluso dentro de una comisaría había gente que esperaba mi próximo video. Y eso, aunque suene irónico, fue parte de lo que me salvó. Mira, mucha gente me preguntó si mi arresto en Venezuela tuvo algo que ver con los videos que grabé en Nicaragua. Y no te voy a mentir, esa fue la teoría que más se repitió. Porque claro, estamos hablando de un país aliado del régimen venezolano, y mi serie allá fue un escándalo. Pero hasta hoy no tengo ninguna prueba de que una cosa haya estado conectada con la otra. Si alguien me hubiese mandado un mensaje secreto, un tuit anónimo, una filtración, créeme que yo sería el primero en decirlo. Pero no, lo cierto es que nunca lo sabré. Lo que sí aprendí de todo esto es que la vida de un creador de contenido no puede estar en el 100% de la potencia todo el tiempo. Yo me imaginaba como un barco con la palanca a todo dar, millones de views, dinero, fama, el algoritmo a mi favor, ¿pero a qué costo? Porque te vuelves esclavo de eso. Y un día me dije, Oscar, bájale. No se trata de vivir para el algoritmo, se trata de vivir para ti. Por eso hoy no estoy al 100, estoy al 65. Y ese 35% que me reservo no es para el canal, es para mí. Para ir a la playa en Miami, para salir con mis amigos, para darme otra oportunidad en el amor, para disfrutar lo que he construido. Porque de nada sirve que te conviertas en un fenómeno en internet si por dentro te estás apagando. Y ojo, esto lo digo después de darme unos buenos golpes contra la realidad. Mi serie de Suiza, por ejemplo, le tenía una fe brutal, la investigué, la comparé, la planeé al detalle. Juraba que al menos un video iba a explotar en millones de vistas, y no pasó. ¿Sabes qué pasó en cambio? Que coincidió con las elecciones presidenciales en Venezuela, y toda mi audiencia estaba enfocada en eso. Yo, con mis videos de Suiza, y mi comunidad pendiente de Edmundo González. Ahí entendí algo clave, no eres un fracaso porque un video no funcione. No eres menos creador porque una serie no se haga viral. Al contrario, es parte del juego. Hoy puede ser Suiza, mañana El Salvador, pasado quién sabe. Lo importante es no perder la cabeza ni la salud mental en el camino. Porque lo que está en juego no es un número en YouTube, lo que está en juego eres tú. Mira, te voy a contar algo que me pasó y que cambió por completo la forma en que veo YouTube. Yo juraba que mi serie en Suiza había sido un fracaso total. ¿Sabes lo que sentí? Que era un mal YouTube, que algo había hecho mal. Pero después entendí que no fue culpa mía, fue cuestión de tiempo, de contexto. Mientras yo publicaba esos videos, toda mi audiencia estaba concentrada en otra cosa, las elecciones en Venezuela. Y claro, nadie tenía cabeza para ver montañas y chocolates suizos. Eso me hizo abrir los ojos, porque el contenido digital es así, lo inesperado manda. Te pongo un ejemplo. Tengo un episodio con un medium, alguien que dice hablar con los muertos. Al principio, nada, el video pasó sin pena ni gloria. Y de repente, semanas después, comenzó a crecer solo, como una bola de nieve. Hoy la gente lo comenta, lo comparte, y es uno de los más vistos. Lo mismo pasó con mi entrevista a Jorge Ramos cuando lo sacaron de Univisión. Un día estaba tranquilo, al siguiente explotó. Pero la historia más loca fue la de Escobares, Texas. Imagínate, YouTube me recomendaba una y otra vez un reportaje de la BBC y otro de Univisión titulado La ciudad más pobre de Estados Unidos. Yo decía, ¿por qué me insiste tanto el algoritmo? Yo no quiero pobreza, yo quiero abundancia. Hasta que decidí verlo, y me di cuenta de algo, esos videos estaban hechos con formato de televisión, fríos, narrados en off, como para noticiero. Tenían millones de vistas, sí, pero estaban lejos del lenguaje YouTube. Y ahí fue cuando pensé, aquí hay una joya. Si yo voy y cuento esta historia a mi manera, con mi cámara en mano, sin filtro, puede ser un bombazo. ¿Y qué pasó? Exacto, 14 millones de vistas. Solo por atreverme a contar lo mismo, pero en clave YouTube. Eso me enseñó que a veces las mejores historias ya están ahí, escondidas, esperando que alguien las adapte al formato correcto. Así fue como empecé a transformarme sin darme cuenta en travel blogger. Al principio yo hablaba solo de cómo era la vida en Miami, grabando contra una pared blanca, hasta que un día se me ocurrió salir a la calle con la cámara.
South Beach, Lincoln Road, los lugares que recorría a diario. Y pum, la gente reaccionó distinto, querían verme explorar, caminar, mostrar. Eso me obligó a reinventarme, a probar con Orlando, Tampa, Key West, y cuando por fin tuve mi green card, dije, es hora de cruzar la frontera. ¿El destino? Cuba. Ese viaje fue mi bautizo como creador internacional y la verdadera explosión de mi canal. Por eso siempre digo, YouTube no es suerte, es intuición, es arriesgarte, es escuchar lo que la audiencia quiere aunque tú creas que no tiene sentido. Porque al final, la magia del mundo digital es esa, lo inesperado siempre puede cambiar tu vida. Cuando salí en libertad en Venezuela, la verdad es que no sabía si agradecer o seguir desconfiando, porque detrás de esas rejas entendí quién estaba realmente conmigo y quién aprovechaba mi nombre para hacer ruido. La dictadura quiso callarme, pero lo que no saben es que me dieron más fuerza para hablar. Muchos me preguntan si esto fue un montaje, si hubo acuerdos, si me usaron como ficha política. Yo lo que puedo decirles es que lo que viví ahí adentro no lo inventa nadie. Nadie que no haya estado en esas paredes puede entender el miedo, la presión psicológica y la manera en la que intentan quebrarte. Y sí, sé que hay gente que ahora me critica, que dicen que busqué fama, que exagero, pero ¿quién de ellos estuvo preso? ¿Quién de ellos fue señalado y humillado en su propio país por simplemente hablar? Lo más fácil es juzgar desde afuera, pero lo difícil es pararse aquí, dar la cara y seguir diciendo la verdad aunque te quieran silenciar. Después de mi liberación hubo cosas que nadie sabe, conversaciones, advertencias, condiciones. Y quizás algún día lo cuente todo. Por ahora solo les digo algo, si la dictadura pensaba que esto me iba a detener, se equivocaron. Porque mi voz, después de esto, pesa 10 veces más. Ahora quiero escucharte a ti, ¿qué opinas de lo que reveló sobre lo que vivió después de su liberación en Venezuela? ¿Crees que dijo toda la verdad o aún hay cosas que no se han contado? Déjamelo en los comentarios porque estaré leyendo cada uno. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas se enteren de esta historia que sigue dando de qué hablar.